Bueno, acá estamos en nuestro programa número 5. ¿Cómo llevas el registro ese? No, vos sabés que no. Bueno, sí. 3, 5. 4, 5. No, sí, Sí. 5, tenemos razón. Buenas tardes, Gise, ¿cómo estás? Muy bien, Marcos. Marcos, dato inflacionario. Empezó el mundial. ¿Vas a ir por ese lado? No, digo, pregunto, ese es como el tema del día. Más o menos. Vos sabés que hablaba acá con nuestro productor que no veo a la gente tan enloquecida como ¿No? otros años. No sé, la veo como medio apagado. ¿Por qué será? No sé, como que otras veces decimos, bueno, nos juntemos a ver la apertura, o qué tal tuvo la apertura. La verdad que no he hablado con nadie, y mirá que hablo con mucha gente. Sí. Nadie me dijo, che, tuvo buena la apertura. Nada. ¿Será que la No sé. expectativa de repetir el campeonato es difícil? Es alta. Y no sé, según mi hijo, que es el que sabe de fútbol, porque yo la verdad que desconozco del tema, está complicado. ¿O será que hay tantos equipos que no se hace interesante las primeras fases hasta cuando empecemos ya, cuando ya queden las semifinales? Y ahí? capaz que el principio es medio, ¿no? Bueno, como decimos muy seguido en este programa, veremos. Veremos. Veremos, bárbaro. Esa es la parte que a vos te gusta. Claro, bueno, no sabemos. Igual a mí me gustaría empezar hoy con Dale. un primer dato que para mí es el dato más importante de todos. A ver, dime. Para mí. Sí. Es el dato que yo espero y sale solamente 2 veces al año, que es el dato de UNICEF sobre pobreza infantil. Ah, mira. Salió esta semana. ¿Salió? ¿Sale? Salió. ¿cuál fue? Fue 42,5%. Ah, bien. Bajó. Es un espanto en términos de pensar Es de una que 4 de porquería, cada 10 obvio. chicos es pobre. Pero bajó a lo es que era. mucho menos de 7 chicos de cada 10 pobres. Tal cual. Entonces ese es el dato. De nuevo, no sabemos qué va a pasar. Decime de vuelta, si lo anoto. 42,5 42,5. es el dato de pobreza Bien. infantil que tiene que ver muy relacionado con el dato de pobreza. ¿No es Bien. cierto? ¿Cuál es Sí, la sí, mejor sí. manera de bajar la pobreza infantil? Bajando la pobreza. Y sí. Bueno, no, pero y si no, pero son cosas distintas. ¿Cuál es la mejor manera de bajar los femicidios? No sé. Bajando los homicidios. Ah, ok. O sea, ¿qué te quiero decir? O sea, hay muchas variables que Sí. están relacionadas con ciertas cosas. Claro. Digamos, es muy importante, mejor dicho, déjame decirlo mejor. Dale. Es importante saber con qué están relacionadas las variables cuando uno quiere atacarlas en serio. No, pero no es deducible que la pobreza infantil está relacionada con la pobreza general. Bueno, sí. O sea, si sus pero- padres son pero pobres, lo iban a más ser probable es pobres. que los chicos sean pobres, claro, cual. Pero si vos decís, bueno, yo voy a atacar la pobreza infantil sin ocuparme de la pobreza, Ah, entiendo, claro. digamos, lo más probable es que no logres el no lo vamos a objetivo. lograr ni a palos. Es como que me digas, quiero ocuparme de la inflación sin cortar la emisión monetaria. Claro, entiendo. O quiero ocuparme de la emisión monetaria sin cortar Claro, el o sea, déficit la fiscal. pobreza sería la raíz que desemboca en la pobreza infantil. Claro, Entiendo. y va. el tema de las correlaciones es importante, porque si vos querés atacar un problema, entender qué es lo que explica ese problema es muy importante. Bien. Entonces, por eso la inflación, ya estamos entrando al tema, pero la inflación Sí. es multicausal. ¿Es esa afirmación correcta? Sí, es correcta. Hay múltiples causas, porque en las ciencias sociales, como en la economía, hay muchas variables que influyen en todo. Ujú. Dentro de todas esas variables, no todas pesan lo mismo. Claro. Entonces, el tema monetario pesa para explicar la inflación mucho más que otras cosas. Ujú. Influencias externas, por ejemplo. Bien. ¿Cómo que influencia, por ejemplo, alguna? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, guerra en Medio Oriente, sube el precio del petróleo, sube el precio local precio internacional del petróleo Brent, Sí. entonces sube el precio del petróleo acá, entonces hay un aumento de Tal precios. O sea, eso te puede influir, es multicausal. Tal cual. Pero, sí, que pero si veía- vos controlas la emisión monetaria, ese factor pesa mucho más y te va a resolver la inflación por más shock externos que haya del petróleo. Entiendo. ¿Está? Entiendo. Entonces, si vos querés resolver la pobreza infantil, lo que tenés que resolver es la pobreza. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo resolver la pobreza? Bueno, lo primero que tenés que hacer para resolver la pobreza es bajar la inflación. ¿Y cuál es el factor que más explica la inflación? El factor monetario. Claro. ¿El gobierno controla la demanda de dinero? No, pero sí controla la oferta de Mira vos, dinero. voy a decir una burrada, me parece. Siempre consideré que la pobreza se combatía con trabajo. Bueno, sí. A ver, las dos cosas. El trabajo, obviamente, genera riqueza cuando es... No cualquier trabajo, cuando es un trabajo libre y Re- voluntario. Claro. Cuando hablamos de un trabajo que se paga forzosamente, es decir, a través de impuestos, por ejemplo,
el trabajo de planes sociales que limpian las calles, Entiendo, claro, sí, no que incrementa riqueza. no agrega valor, esa persona No. por ahí, en realidad esa persona se beneficia de tener ese empleo. Claro, pero perjudica al que paga pero impuestos. alguien paga impuestos. Exacto, para tener ese Y por sueldo. ahí esa limpieza de ese, en vez de limpiar barriendo, se podría cambiar por una máquina Claro, que sea más eficiente. tal cual. Ahora, como siempre decimos, vos podés beneficiar a un grupo pequeño de personas muy rápido, mucho. Sí. En ese caso, por ejemplo, personas que tal vez necesitan trabajar, entonces le Claro. dan una escoba, Claro. y limpian. Pero ya se sabe, desde la ciencia económica, de que eso no sirve para el desarrollo a largo plazo. Ujú. En Alemania hay lagos en las ciudades hechas con una pala, porque uno venía primero y hacía un pozo con una pala, el otro venía atrás y tapaba el pozo con una pala. Y el gobierno le paga impuestos, le paga sueldos con base a impuestos a los dos. Se benefician, pero eso sirve para terminar con la pobreza. No. ¿Por qué? Porque es improductivo en un circuito cerrado. Y claro, porque y en realidad es peor, porque vos destruir riqueza, hacer intercambios compulsivos, le sacás a uno compulsivamente para Claro. la otra. Claro, tal cual. Si el trabajo es voluntario, o sea, yo intercambio mi tiempo por tu dinero, o yo intercambio tu tiempo por mi dinero, ahí sí, porque hay una interacción libre y voluntaria que agrega valor a las dos partes. Bien, ¿Sí? entiendo. Ahora, la creación de trabajo, ¿de qué depende? Y depende de varios factores. Uno, por ejemplo, es que haya una señal libre de precios. Y ahí es donde entra cuanto más libertad económica haya. Que ahí vamos a entrar en sumado a estos cambios que ha habido en los que es el ámbito laboral. Bueno, es que los cambios que hubo tienen que ver con la libertad económica, de que vos puedas elegir, cuantos más cosas puedas elegir, más la combinación óptima. Se termina encontrando la combinación óptima de factores. Vamos a entrar ahí un ratito. Pero sí, ya que estamos hablando de inflación, tenemos otro dato muy importante, que es el dato de inflación que se conoció hoy. Hoy estamos a principio de junio y se conoció la del mes pasado. Claro. La de mayo. Exactamente. ¿Cuánto dio? 2.1. 2.1. Hermoso el número. No sé qué me vas a decir. No, es horrible. Que qué sé yo. Y bueno, es horrible. Bueno, pero uno viene con la esperanza de que va bajando. Claro. Estuvimos un poco estancados, subimos un toquecito. Ahora que estamos bajando, volvimos al 2.1. Es la tendencia. Nosotros estamos buscando que algún día lleguemos al 1 y algo. Al 0. Y a 0 también en su momento. Pero bueno, si le hacemos, cada vez más cerca. Si le hacemos un doble clic a ese número, si le hacemos un doble clic a ese número, vemos que ese 2,1 tiene distintas categorías, ¿te acordás? Los estacionales son los precios de frutas y verduras. Ajá. Un escándalo, el tomate subió 60%. Es la fecha. Pero el limón bajó 25%. Pero a esta altura del año siempre pasa lo mismo con esas cosas, ¿no? Sirve, claro, exacto, no nos sirve para tomar decisiones. No. Pero estacional es 3,5, eso no se controla porque es medio así siempre. Bien. La parte de los regulados, ¿te acordás? Viene de servicios públicos. Sí. 2,4 te empuja para arriba ese número, pero eso ¿qué quiere decir? Estamos recomponiendo el valor de la energía, de las tarifas, etcétera. Claro. Y la que sí nos interesa, la que miramos siempre, es el IPC núcleo. Núcleo quiere decir que no es estacional y no es regulado. Eso nos dio 1,9. Que ese es el que la otra vuelta nos había dado. Había un índice que nos había dado 0, que vos dijiste que estaba muy bueno, no me acuerdo qué era. No me acuerdo la vez pasada, pero bueno, veámoslo. Sí, nos dio 1,9 el IPC núcleo, entonces el promedio, que de nuevo, el promedio del promedio, nadie tiene exactamente 2,1 de nivel general. Tal cual. Pero, que eso es re importante aclarar, porque la gente, el común de la gente, el caminante de pie, le vamos a decir, siempre piensa de que la inflación es 2.1 y se va a trasladar ese 2.1 en todo. Y después dice, no, porque el aceite no subió a 2.1, subió 5.09, qué sé yo. Entonces por ahí es como que está el pensamiento erróneo, que yo también lo tuve, en su momento hasta que te tuve a vos, de que pensar de que si es 2.1, bueno, es 2.1. Yo decía, ¿por qué? Aquí en Córdoba no vemos ese 2.1, o vamos al súper y hay cosas que no están en el 2.1, que es muchísimo más. Claro. Si uno mira el informe del INDEC, te invito a bajarlo, está en la página del INDEC, que es muy fácil de leer. Ahí no solamente te dice que producto por producto va cambiando, por eso de ahí saqué. En el INDEC sale todo desglosado. En el informe del INDEC. Mirá qué bueno para verlo.
Claro, y hay cosas que suben y hay cosas que bajan. Claro, y eso hace el el promedio limón- del promedio del promedio. El limón bajó 25%. Ah, un montón. Pero bueno, no te da... Hagamos limonada a partir de ahora. Bueno, tal cual. Y ahí juega otra cosa, porque por supuesto cualquiera sabe de que hay bienes sustitutos. Entonces, subió mucho el tomate, bueno, lo hacen con pimiento, qué sé Claro. yo, no sé, cada uno. Tal Subió cual. mucho los fideos, bueno, lo haces con arroz. Ahí viene lo que se llama bienes sustitutos. Exactamente. Y después también en economía Que es hablamos una cuestión de también de educación, ¿no? Porque la gente como que teníamos muy mal acostumbrados. Y ahora yo siento como que estamos empezando a educar también nuestro consumo. Bueno, El eso hecho de tiene tener que esta ver libertad. con un tema que venimos charlando, que es que cuando vos tenés inflación, tenés varios efectos negativos de la inflación. Uno es que perdés la referencia de los valores. Claro. Entonces, no podés hacer esto, que está caro o está barato el tomate comparado con el pimiento. Y bueno, qué sé yo, nadie sabe, si no sabe con todas las cosas. Claro. Ahora te podés ir a la verdulería y dices, oh señora, qué caro que le sale el tomate. Y bueno, Deme lechuga. hagámoslo con otra cosa, la Claro, ensalada, ¿no? tal cual. Entonces también están los bienes, así como están los bienes sustitutos, están los bienes complementarios, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuáles son los bienes complementarios? Bienes que van más o menos a la mano. Por ejemplo, manteca y mermelada, claro. ¿sí? Entonces, ¿vos te gustan los tostadas con manteca y mermelada? Sí, qué rico. Cuando aumenta la demanda de manteca, aumenta también de cerca el aumento de mermelada. Claro, lo va relacionando. Ahí va, también. Pero, por ejemplo, huevos Hubo una época para que el desayuno. aumentó Bueno, pero los huevos del desayuno. muchísimo, sí. Si aumenta el precio de los huevos del desayuno, Sí, entonces la gente posiblemente baje el consumo de huevos y aumente el Claro. consumo de mermelada. claro. ¿Sí? Sí, tal cual. Y acá nos metemos en otro tema que vos me preguntabas el otro día. Dime. Que es el tema de los precios. El tema de los precios. ¿Qué Sí. es el tema de los precios? Y el tema del precio es lo que se queja la gente cuando va a comprar, que no alcanza. Bueno, O sea, que los sueldos que no llegás nunca. Y vos decís cada vez que voy a comprar y cada vez traigo menos cosas con la misma plata. correcto. O con más plata y son menos cosas. Bueno, estamos hablando 2,1%. Hoy, con la misma plata, compraría 2,1% menos que el mes pasado. A ver, ¿cómo? Y sí, dijimos que la inflación del mes de mayo fue 2,1. Sí. Quiere decir que el dinero se desvalorizó 2,1. Ah, entiendo. En el anual da 30. Hoy me volvieron a llamar del banco para ofrecerme tasa del 50%, que con impuesto era 100%, 90%. Claro, divino. Bueno, yo no me endeudaría el 90%. Al mismo tiempo, el sistema bancario cumple una función importante. Yo estuve charlando con un conocido de Estados Unidos, Sí. que el tipo hace edificios Ujú. donde instalan llave en mano jardines de infante. Hace jardines de infante, Ajá. edificios de jardín de infante. ¿Cómo hace ese proyecto? Hace el Edificios de proyecto- Jardín Grande. Claro, un jardín de infante está en un edificio. Sí. Normalmente lo puedes hacer en una casona grande con muchos dormitorios, o podés tirar abajo la casa y construir un edificio con todas las dependencias De un óptimas para un jardín jardín. infante. Ay, qué lindo. Es lindo el proyecto, pero lo más lindo es esta parte, cómo lo financian. Ellos encuentran el terreno, Sí. arman el proyecto de cuántos metros van a poder construir, bla, 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 y con eso van al banco y el banco le financia el 80% del Claro, proyecto. sí, bueno, pasa que allá tienen sus créditos hipotecarios divinos. A 15 años, ellos Claro. alquilan el lugar o después no necesitan ni comprarlo, lo alquilan a algún inversor que tiene un contrato de alquiler por 15 años, porque en 15 años amortizan el edificio. Qué Pero bárbaro. lo que es importante es esto, los bancos le financian el 80% del proyecto. Claro, es un montón. Entonces vos imaginate, para hacer cualquier proyecto de un edificio, vos necesitas Sí. 20% de la plata. Sí. Acá necesitarías Todo. toda la plata. El 100%. Entonces, Y más. entonces, vamos a la pregunta que a vos sí te preocupa, que mucho que tiene que ver con el desarrollo. ¿Cómo hace una economía para crecer donde nos Claro. beneficiemos todos, no un grupito? Tal cual. Donde se beneficie todo el mundo. Bueno, con desarrollo. ¿Cómo se logra el desarrollo? Con crecimiento. ¿Cómo es el crecimiento? Sostenido. 4, Claro. 5%. Y un pilar de eso es el sistema bancario. Cuando te ofrece el 80% del costo de tu proyecto a una tasa del 7%, entonces si vos le sacás un 10%, ¿Qué sale pasó acá con los créditos hipotecarios? Porque hay bien largo, de hecho conozco con mucha gente que consiguió casas, ¿se cerraron? ¿No están no, más? están ahí. ¿Están ahí? Dejó de ser novedad. Ah, También, porque pensé que como no lo escuché más. Lo que pasó fue que el año pasado, para la época de las elecciones, ¿te acordás que estuvimos charlando de que mucha gente se volcó a comprar pesos, Ujú. a Volcar comprar dólares? para cosas. ¿Por qué? Porque la tasa
la mitad de todos los pesos de la economía fueron a comprar dólares. La demanda de dinero cayó muy fuerte. Eso quiere decir. Cuando la demanda de dinero cae tan fuerte, tiene un efecto también sobre las tasas de interés. Las tasas de interés se fueron a 150% anual. Claro. Una locura. Eso frenó la economía de golpe el año pasado, que ahora vimos. Para la semana que viene creo que vamos a tener el dato del EMAE de cómo viene la actividad económica, el PBI, el crecimiento del PBI, pero mensualizado. Y ese fue el frenazo de la actividad económica que estamos viendo. Claro. ¿Qué estamos viendo hoy? Bueno, datos de que esa demanda de dinero se reconstituye, datos de que la inflación retoma el sendero a la baja, y el dato que a mí me importa, que tiene que ver con el año pasado, que es el dato de la pobreza infantil que ha bajado. ¿Sí? Sí, muy bueno. ¿Estamos? ¿Llegaremos a agosto con cero, como había dicho nuestro presi? No sé, veremos. Es una ciencia social esto. Sí, ya y puede pasar cualquier cosa. Cuando lleguemos a agosto te digo. Bueno, agosto es el mejor mes porque es mi cumpleaños, así que ojalá que la inflación se cero. Qué noticia, qué regalo. Un regalo. Qué regalo sería encima para vos. Encima lo dan a esta altura del mes, así que más o menos estaríamos muy bien. Bueno, veremos. No tenemos idea, ya conversamos en inflación, hablamos sobre la pobreza infantil. Otro dato interesante que se dio en estos días fue que hay algunas empresas que llaman agencias calificadoras de riesgo. ¿Qué hace? Trabajan analizando datos globales. Son globales. Sí, y le asignan un cierto riesgo a cada tipo de deuda. Le han asignado ¿A todos los países? A todos los países y a deudas privadas también. Bien. Esta empresa es más riesgosa, esta es menos riesgosa, YPF, bueno, encontró petróleo en vaca muerta, es menos riesgosa, tal empresa hizo un pozo, gastó un montón de plata y no encontró. Bueno. Hubo dos calificadores de riesgo que le bajaron el riesgo a la Argentina. Entienden que Argentina es menos riesgosa. Y como hay fondos y empresas que miran lo que estas empresas dicen, ese es el insumo que ellos tienen, es importantísimo. Es importante. Claro. Eso se reflejó en una baja del riesgo país grande. ¿En cuánto está el riesgo país? Ahora bajó a 4.50 más o menos. 4.50. ¿Te acordás que estaba más o menos en 500? Sí, bueno, lindo número. Sí, el riesgo país sigue en una tendencia. Me encanta mi motivación y tu falta de motivación. No, es que yo festejo cada número. Está muy bien. 4.50, a ver, es un número alto para el resto de la región. Pero venimos de unos números muy grandes. Estaban 2.000 puntos. Déjame estar contenta. Pero está muy bien. Yo solamente te digo que el riesgo país bajó de 500 puntos a 4.50. Bien. Mientras los fundamentos estén, no hay que, lo que hay que ver es la tendencia, eso es lo importante. La tendencia es buena. Y la tendencia, bueno, a la baja del riesgo país, el dólar se mantiene estable. Más o menos 1.450, pegó un saltito. Decilo, es buena. Es muy buena. Dame gusto. No, para eso estás vos. Bueno, yo solamente te doy los datos. Vi también el tema de la inflación en Estados Unidos. ¿Cuánto es? 4,5, algo así dio. Anual. Ya sé que es anual, pero se ponen me daba mucha risa porque digo, se ponen locos como si fuera el fin del mundo. Y yo decía, acá 4,5 en otro momento hubiéramos estado saltando en una pata. Claro, lo que pasa ahí es que en realidad lo que vemos es que pasó de una mensual de 0,2 a 0,6 y después el 0,6 al 0,9. O sea, no es 4,5 anual, eso es anualizado. ¿Cómo es? Disculpa, ¿cómo es? Pero Estados Unidos venía con una inflación mensual de 0,1, 0,2, 0,3. Claro. Después saltó por el tema de la guerra del Golfo, por la guerra del Golfo, a partir, digamos, del aumento del precio del petróleo en Estados Unidos, impactó en el precio de los combustibles y saltó fuerte a 0,6. Claro. Y el próximo mes 0,9. Bueno, pero un montón. Es hasta gracioso para un número bueno, así. Pero pensá, es como 3 veces más. Imagínate que estábamos en 3 y nosotros saltáramos a 9. Sí, tal el cual. Último dato que dimos fue 2,6. Imagínate que de 2,6 saltara a 7. Claro, sí, bueno. Sí. Es mucho. Es un montón. Es mucho. A ver, no sé si las personas de a pie, que como decís vos, están muy al tanto, pero sí que impactan la economía. Sí, por supuesto que sí. En Argentina está como muy desacoplado del mundo. Vos te acordás la frase, se nos cayó el mundo encima. Veníamos bien y se nos cayó el mundo encima. Bueno, el mundo se nos está cayendo encima, pero cuando los fundamentos de la economía son sólidos, no hace falta. Esto es, de nuevo, docencia, porque después votemos vota a quien vos quieras, pero equilibrio fiscal y libertad económica no se negocia. Bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después cuesta mucho. Votemos libertarios. Listo.
Nos queda unos pocos minutos. Habíamos quedado con una cosa que vamos a hablar, con un temita pendiente que íbamos a hablar, que nos quedaron con 3 preguntas, los tomé nota. Era qué estudian los economistas. Y Ahí me va. dijiste que habían 3 factores importantes que a tener en cuenta en la economía. ¿Qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Y a quién le damos lo producido? Claro, en realidad esas son las 3 preguntas que Sí. responde la economía. Esas son las 3 preguntas que responden la economía, ok. Y yo te pregunto, vos, Decime. dentro de tu familia, Sí. son 5, tus hijos, Somos 3. bueno, está bien. Dentro de un grupo de hasta... Bueno, de 4, que es lo normal. De 4 o 5 personas, Sí. ¿qué se produce? Y a quién se lo damos, es cada uno produce en función de sus posibilidades y se lo damos en función de las necesidades. Nadie está haciéndole una cuenta corriente al hijo. Claro. Bueno, ese sistema donde cada uno produce según sus posibilidades y tal vez los adultos pueden producir más. Y sí, los niños y pobres reciben no en producen, función ellos de sus gastan. necesidades. Claro, exacto. Ese sistema funciona y funciona muy bien y la humanidad ha funcionado de esa manera durante la gran supermayoría del tiempo de la existencia, porque Ujú. funciona muy bien en grupos donde se conocen todos, hasta 10, 15, 20 personas. Cuando hay más de 20 personas, ese sistema deja de funcionar. Ajá. ¿Por qué? Pero por ejemplo, Porque vos decís las una personas- casa, una familia, pon una familia. Sí. Y la familia producen los adultos, Claro, y consumen todos. que consumen todos. ¿Y qué producen? Y bueno, si vivimos en una economía de recolectores y cazadores, se cazará lo que se caza. Los inuit, los esquimales, comen mucha proteína de pescado y de foca, Claro. porque es lo que se caza, hay menos Claro. recolección de frutos, porque no hay frutos en el Ártico. Y bueno, eso moldea las sociedades. Pero en general, las familias y los grupos pequeños, los grupos de vecinos, las comunidades, no necesitan un mecanismo de transmisión de información que la palabra. Entonces, ¿qué se produce y cómo se produce? ¿A quién se lo damos? Una cosa que se ponen de acuerdo. Ajá. Cuando hay un poquito más de gente, ahí la decisión, bueno, se terceriza en alguien, en el pater familia, Ujú. lo que sea, ¿no? La Mater mamá, familia. Mater familia, quien sea. Y llega un punto donde ya más de 50 personas, para ponernos de acuerdo, vamos a tener que usar algún otro mecanismo. Tal cual. ¿Y qué se ha descubierto? Se ha descubierto de que cuanto hay una relación entre la oferta de algo y el precio de algo. Cuanto algo más precio tiene, más se ofrece. Bajar las retenciones a la soja y la gente que tiene campo hace más soja. Y sí. Y Y sí. cuanto menos el precio, menos se ofrece. Y después, por el otro lado, a la gente, cuanto algo más barato, más lo demanda. Si es un bien, ¿no es cierto? Claro. Y si es más caro, y bueno, lo demanda, pero menos. Ujú. Estamos hablando de condiciones que están dentro de ciertos supuestos, de ciertos rangos, en condiciones normales, digamos. ¿Por qué? Ujú. Porque puede ser de que alguien valore más, qué sé yo, el saber y gaste la plata en un libro y no en comida. Bueno, es lo raro, es lo inusual eso. Normalmente hay una pirámide de necesidades que se van satisfaciendo, Ujú. y si son bienes, la gente lo demanda, pero si un bien es muy caro, lo demanda menos que un bien Claro. más barato. Sí, también tiene que ver con las posibilidades de cada uno. Exacto. Y resulta que hay un punto, Ujú. entonces, donde esas dos curvas o esas dos relaciones entre precios y cantidades se cruzan. El que ofrece a un precio y en una línea entre precios y cantidades, en una correlación entre precios y cantidades, se encuentra con alguien que demanda, que tiene su propia línea de demanda entre precios y cantidades. El precio de equilibrio es el precio donde se juntan esas dos líneas, donde la persona que ofrece está dispuesta a ofrecer una cierta cantidad a ese precio y la persona que demanda está dispuesta a demandar una cierta cantidad a ese precio. Ese sería el equilibrio. Exacto. ¿Por qué es de equilibrio? Porque es esa la cantidad que el que demanda va a demandar y el que ofrece va a ofrecer. Claro. ¿Qué pasa si fijamos el precio artificialmente muy alto? Lo que pasa, va a haber más gente ofreciendo que demandando. Claro, tal cual. ¿Qué pasa si fijamos el precio artificialmente muy bajo? Va a haber más gente demandando que ofreciendo. Eso se llama escasez, Ujú. ¿no? Entiendo. Por eso jugar con los precios, Escasez. la escasez es cuando vos tenés más oferta que demanda. Perdón, más demanda que oferta. Más demanda que oferta. Claro. Claro, Y tal cual, sobre me falta. Claro, y sobre todo cuando tenés más oferta que demanda, que lo que termina pasando es que la gente no sigue fabricando. Pero la mejor combinación de máximas cantidades y menores precios
es el punto donde se ponen de acuerdo la oferta y la demanda, o sea, donde la señal de precios está lo menos sucia posible. Esta es la Claro. explicación que hay atrás de lo que charlamos la semana pasada. Sí, De que por qué la señal. la señal de precios. ¿Por qué que vengan de afuera a fijar un precio máximo, un precio mínimo? Lo que hace es que las cantidades que se terminen comercializando, intercambiando, siempre sean menos de las óptimas. Tal cual. Y del otro lado pasa lo mismo. Si vos fijas una cuota y le obligás a los productores a producir una cierta cantidad, lo que va a terminar pasando es que esa cantidad va a ser a un precio que tampoco va a ser el óptimo. Claro. Es más fácil graficarlo, pero me gustaría que te quedes con la idea de que cuando yo digo no hay que ensuciar la señal de precios, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que a cada precio, y acá hay una cierta cantidad que la gente está dispuesta a ofrecer en un mercado, a cada precio hay una cierta cantidad que la gente está dispuesta a demandar en cada mercado, Tal cual. y el precio de equilibrio es el precio donde se juntan esas. Y se va autorregulando según la gente. Y se va autorregulando todo el tiempo, porque de nuevo, suponete, hablamos del precio del mercado del tomate. Claro. Ahora, la cantidad ofrecida de tomate baja, Tal ¿no es cual. cierto? Sí. Entonces el precio sube. Entonces la cantidad consumida de demanda de tomate baja. ¿Por qué? Porque la Porque gente está va a caro. consumir menos. Claro. etcétera. Y después por el otro lado los limones. Aumenta la oferta de limones. Entonces ¿qué pasa? Siempre, y de la mano del tomate, supongamos que baja el precio de los pimientos, entonces, o la lechuga. La lechuga va con el tomate, entonces si baja el precio de la lechuga va a haber un aumento de demanda de lechuga, si aumenta la demanda de lechuga va a haber un aumento de la demanda de tomate, Claro. entonces el tomate va a subir. Bueno, y así Se es van como acompañando. Cuanto más rigideces ponga el mercado, menos permitís acompañar. Y el Claro. lugar que vos terminás encontrando siempre es menos óptimo que vos dejes que la gente se ponga de acuerdo de cuál es la cantidad de tomate Claro, y qué es lo que quiere quiere, ofrecer, qué es lo que quiere demandar. O y sea, qué es la cantidad que quiere demandar cada persona. Tal cual. Libre economía. Eso es lo que a partir del siglo XIX se ha descubierto y se ha formalizado, que es cuando todas las ciencias se han formalizado. Ahora, la existencia de qué producir, dónde producir... Nos y enteramos cómo un poco producir, tarde. bueno, no, siempre existió. Lo que pasa es que las unidades de consumo eran menores, entonces no había necesidad de... por ahí se transmitían los precios de... no hacía falta transmitir esa información a través de señal de precios. De todas maneras, se puede decidir desde el Estado qué producir y cómo producir y a quién dárselo. Y hubo en el siglo XX un montón de experiencias de esas. Sí. Lo que termina pasando es que te termina faltando algunas cosas y sobrando de otras. Bueno, acá nos pasó. ¿No fue cuando teníamos las góndolas que nos faltaban cosas? Pero tenemos experiencias mucho más. En realidad en Argentina tenemos experiencias de todo. Tenemos para dar No, pero ejemplo digo, de todas las catástrofes claro, que hay. pero por ejemplo, la Unión Soviética, un sistema comunista donde centralizadamente se decide Estoy quién tiene resfriada. que producir y qué producir y a quién se lo damos, Sí. lo que termina pasando es que termina en escasez. Claro. Y una industrialización forzada donde decimos vamos a producir fábricas para hacer empleo industrial y son mejores, pero si lo haces forzadamente termina pasando como en la China de Mao, en un programa que se llamó El Gran Salto Adelante, y terminó en hambrunas donde se murieron 100 millones de personas de hambre. Claro, qué locura. Claro, ¿por qué? Porque porque nadie puede saber exactamente qué producir, cómo producir y dónde producir, salvo que vos dividas esas decisiones en decisiones individuales. Como cuando se dice poner los huevos en distintas canastas. Claro, que la decisión sea una decisión Claro. colectiva, pero no es porque la toma un genio para todos, sino que cada uno va decidiendo, esto me parece caro, prefiero no comprármelo, prefiero comprar un sustituto, prefiero comprar... Tal cual. Y en los productores del otro lado, cuando esto prefiero no producir, lo voy a producir de esta manera, en su combinación óptima. Claro. Del otro lado, el productor usa sus insumos, pongamos dos cosas, capital y trabajo. Capital son las fábricas, trabajo. Si el precio del trabajo es muy caro, va a producir con más capital. Claro. Si el precio del capital es más barato, va a producir con más capital, digamos, comparativamente los dos recursos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué es lo óptimo? Y que el capital sea barato y que el mercado laboral sea flexible, Claro. porque entonces cuanto más capital, más productivo más vende, más paga de sueldos. Y eso es lo que lleva a que los sueldos se definan como la productividad marginal del trabajo, tiene que ver con la cantidad de capital aplicado, Claro. tiene que ver con que haya un sistema financiero
tiene que ver con esto que hablamos recién. Por eso es que se relaciona lo que te estoy diciendo de los bancos con lo que te estoy contando de cómo funciona en Estados Unidos el sistema financiero, con por qué los sueldos mínimos son mucho más altos, los sueldos en general son mucho más altos en los países desarrollados que en los países subdesarrollados. Los sueldos en Suiza son 4 veces más altos que en Argentina. Claro. Y no hay desempleo en Suiza. Claro. Los sueldos en Bangladesh son mucho más bajos que en Argentina. Tampoco hay desempleo en Bangladesh. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un mercado laboral flexible, igual que en Suiza. Pese a eso, digamos, Por eso, no le afecta. Se ve que bárbaro, ¿no? Fíjate que tienen sueldos distintas diferencias, o sea, uno bajo, uno más alto, pero sin embargo no hay desempleo ninguno de los dos. Qué bárbaro. no, porque el desempleo, ¿qué es? Como dijimos hace un rato, si vos fijás un costo artificialmente alto, vas a tener más oferta que demanda. Perdón, un precio artificialmente alto, va a tener más, claro, más oferta, demanda, más que, demanda oferta. que oferta. Bueno, habría que graficarlo y ahí se ve, pero vos te quedás con la Tenemos idea. que traer una pizarra. Esa sería la próxima. Vamos a buscar una pizarra para Bueno. el próximo. Por ahora, Bueno, estamos bien. No nos faltó ningún tema de los que habíamos dicho de hablar, bárbaro. ¿verdad? No. Ningún problema. Gracias, Gera. Estamos entonces, gracias Gracias, Gise. Gera. Terminamos nuestro café. Besos a todos.